Hola Altubers, hoy hablaremos de la serie de las 4 temporadas, de la última principalmente, de True Detective. Una serie que en el momento de su aparición fue un auténtico descubrimiento para mucha gente y que se convirtió en uno de los grandes referentes de la televisión en un determinado momento. Es verdad que esa primera parte no tuvo una continuación de éxito ni una tercera temporada que también arrastrara al público, pero parece que en esta cuarta temporada, que es la que actualmente tenemos casi a nuestra disposición, pues las cosas han cambiado. Yo creo que se trata siempre de retornar al origen para ver si se repiten las circunstancias. Os recuerdo, la primera temporada de True Detective, o sea, es un título que ha llevado adelante siempre Nick Picciolato, un tipo al que hay que tener muy en cuenta porque es un excelente escritor y un realizador verdaderamente potente. Estaba protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson. ¿Recordáis aquella historia en Luisiana donde aparece algunas muertes de forma ritual que lleva a una investigación en 3 tiempos diferentes? Durante la investigación, en un tiempo intermedio y tiempo más tarde, con las consecuencias. Y la verdad es que esa utilización de los 3 momentos le resultó muy grata a un montón de público. Después, cuando apareció la segunda temporada, se cambió radicalmente la estructura y fue una estructura más convencional, aunque se mantenía la idea de los varios detectives. Aquí, en este caso, había 3 investigadores, que Colin Farrell era uno de ellos, y bueno, pues había también una inspectora policía, una mujer policía, y había un jovencito que trataba de medrar dentro de las fuerzas policiales. Pero también al mismo tiempo se hacía mucho caso a otro personaje protagonizado por Vince Vaughn, que era un gángster que era medio aliado, medio rival de los policías. La cosa no funcionó, todo el mundo decía que no era como la anterior y se quedó ahí más o menos en el limbo. Hubo una tercera temporada donde se retoma otra vez el viejo esquema, es decir, al principio de la serie desaparecen 2 niños, en el primer capítulo aparece uno muerto y la otra niña es la que va a alimentar toda la investigación a lo largo de mucho tiempo, de muchos años, con 2 policías interpretados por Mahershala Ali y por Stephen Dorff, que van a, en diferentes momentos, incluso en la vejez, van a seguir investigando esa desaparición. Pero el encanto había terminado y esa tercera temporada tampoco tuvo éxito. De hecho, ha pasado mucho tiempo entre la tercera y la cuarta. Esta cuarta viene a titularse Night Country. Aquí se la ha bautizado como Noche Polar, y aunque se mantiene el título de True Detective como genérico de la serie, y nos cuentan las andanzas de 2 policías femeninas, 2 mujeres, que investigan algo tremendo en Alaska. La verdad es que la elección no es baladí. A mí siempre me ha parecido que la cuestión del ambiente determina bastante el poderío de la narración. Por ejemplo, ya que hablábamos, el ambiente turbio de la Luisiana en la primera temporada de True Detective determinaba bastante bien el ambiente turbio moral de la misma historia. Y aquí el frío, pues la verdad es que nos encoge un poquito el ánima. Es la historia de un lugar donde no se sabe muy bien qué hacen. Hay 8 científicos que investigan, no sabemos, y de repente aparecen todos, desaparecen todos en principio y luego aparecen de forma, bueno, la mayor parte de ellos muertos. No destriparé en absoluto la historia. Tenemos por una parte a Jodie Foster, que es la jefa de policía del lugar, la jefa de la policía local, y por otra parte tenemos a una investigadora de la policía estatal que en su momento fue compañera de ella. Y hay también una historia anterior, de una muerte anterior, que resultó muy frustrante para nuestras investigadoras y que ahora de alguna manera van a volver de nuevo a la actualidad. No contaré más de momento porque tampoco se trata de hacer muchos spoilers. A mí este planteamiento me ha recordado mucho a Whiteout, aquel cómic de hace 25 años de Greg Rucka, que contaba una historia muy semejante, aunque con una única investigadora. Aparecía un muerto cuando ella iba a dejar su puesto y tenía que guiarse en esa investigación. Y por otra parte me ha recordado, ya que estamos hablando de unas instalaciones misteriosas donde hay unos investigadores, me ha recordado también a las varias versiones de La Cosa, aquella que produjo Howard Hawks en los años 40,
Por supuesto la de John Carpenter, que es seguramente la más conocida por todos, e incluso la precuela que más tarde hicieron, contando el origen de esa cosa venida del espacio exterior. La verdad es que a mí me parece que es un ejemplo bastante poderoso de lo que se puede hacer con una pequeña comunidad y un misterio terrorífico. Hay también algo de paranormal en True Detective, ¿eh? Hay cosas que se salen de la normalidad. No contaré más, tranquilos. Es verdad que a mí el ambiente me influencia mucho. Por ejemplo, recuerdo que leyendo la novela El terror de Dan Simmons, en la primera página dicen que los miembros de la expedición del Erebus y el Terror, esos dos barcos que se perdieron, y están a 75 grados bajo cero. Es una temperatura que resulta incomprensible, ¿no? Y es tan terrorífico que, desde luego, apoya la idea terrorífica de la historia que se va a contar. Luego, curiosamente, viendo la serie que hicieron basada en esta novela, pues no me he encontrado con la misma sensación de frío y demás. Como no me lo encontré tampoco con mis lecturas juveniles de las novelas de Jack London, por ejemplo, Colmillo Blanco, como por ejemplo La llamada de lo salvaje, que eran historias de aventuras en lugares exóticos, rellenos de nieve y de hielo, con mucho frío y con perros como protagonistas. La verdad es que eran las cosas que leíamos los niños por aquel entonces, antes de que se inventara la literatura infantil y juvenil. Y la recuerdo con cariño, pero recuerdo sobre todo una película verdaderamente estremecedora del año 59, cuyo título original eran Los ingenuos salvajes y que nosotros conocimos como Los dientes del diablo, y que era una historia, en cierta manera antropológica, sobre las costumbres de los esquimales, que decíamos entonces, los inuits, que después llegaron a nuestro conocimiento, protagonizada por Anthony Quinn y que contaba la historia de cómo vivían los naturales de esa tierra. Y la verdad es que había cosas tremendas, como por ejemplo que la esposa del protagonista masticaba la comida para dársela a su madre, de la misma manera que, ahora que ya no tenía dientes, de la misma manera que la madre había masticado la comida para alimentarla cuando era niña, cuando ella no tenía dientes. O el abandono que se hacía de la gente mayor, que la dejaban en la tundra allí tranquilamente hasta que venía un oso y se encargaba de ella. Cosas que seguramente eran ciertas y que corresponden a la antropología de esos lugares, pero bueno, yo reconozco que es una película que me alcanzó mucho. Donde también, por cierto, hay un muerto y hay una persecución policial. Pero bueno, en cualquier caso, por cierto que allí aparecía, yo creo que es una de las primeras películas de Peter O'Toole, mucho antes de convertirse en el protagonista de Lawrence de Arabia. Bueno, digamos que básicamente hay un montón de películas relacionadas con el hielo y la nieve, y vamos a dar unos pequeños apuntes sobre ellas y ya luego terminamos de hablar sobre True Detective, su cuarta temporada, esta noche ártica, noche helada o como queráis llamarla, en cualquier caso, Night Country. Digámoslo claramente, el cine siempre ha tenido un interés tremendo en las exploraciones polares. De hecho, los hermanos Lumière ya rodaron una película, un corto por supuesto, y desde luego no en el Polo Norte ni en la Antártida, en el año 1887, es decir, 2 años después de que naciera el cine como tal. Y también Georges Méliès tuvo una de sus más conocidas aportaciones con A la conquista del Polo, donde aparecía aquel gigante de los hielos tremendo y terrorífico. La película no tuvo mucho éxito en su momento y cuentan que seguramente fue el motivo por el cual Méliès dejó de hacer películas y tuvo que retirarse después de dejarnos unas cuantas obras muy interesantes. Pero también es muy característico el que se hayan contado las exploraciones a los polos, ¿no? Por una parte está la famosa pelea por la Antártida, donde se juntan varios elementos. Por una parte está Amundsen, que es el que gana la carrera, por otra parte está Robert Scott, que es el que la pierde, y además es el que de alguna manera paga de manera más dramática y terrible su afán por conseguir ese momento de gloria. Y por otra parte tenemos también la aventura de la Endurance, que es una historia de superación verdaderamente apasionante, ¿no? La lleva adelante Shackleton, que es un tío que prometió no perder a ninguno de sus tripulantes, y a pesar de pasarse 2 años entre los hielos,
no perdió ni a uno solo y tener viajes arriba y abajo por ese lugar verdaderamente infernal. Bueno, eso se ha contado en diferentes películas y en diferentes libros. Y por otra parte, en lo que respecta al Polo Norte, pues tenemos la historia de Pike, que no solo, digamos que esta es menos heroica, menos competitiva, aunque también hubo su jaleo con Cook y la verdad es que se ha contado muchas veces menos. Pero aquí conviene recordar, por ejemplo, que hay una película de Isabel Coixet titulada Nadie quiere la noche, donde se cuenta la historia de la mujer del explorador de Pirip y que, bueno, pues es una película muy diferente de las grandes odiseas épicas de conquista de los polos. Además de todo esto, pues hay una serie de personajes más o menos relacionadas con las aventuras con hielo. Está, por ejemplo, Liam Neeson. Liam Neeson, que es un héroe de acción tardío, ha protagonizado diferentes películas relacionadas con el frío. Por ejemplo, Infierno Blanco. En Infierno Blanco se cuenta la historia de un avión que cae con 7 tripulantes en el desierto blanco y son atacados y acosados por una manada de lobos. De hecho, el título original es The Grey, el gris, por los lobos grises que acosan a los supervivientes. Esta sería una de ellas. Venganza bajo cero sería otra en la que se cuenta la historia de una venganza. El que ha sido tan dado a la venganza en sus películas tiene que vengar la muerte de su hijo en un territorio inhóspito. Y finalmente teníamos después otra película que se titula Ice Road, que cuenta esa vieja historia del salario del miedo. Es decir, unos tipos tienen que llevar una carga de explosivos a un lugar donde se ha producido un accidente y esos explosivos son para acabar con el incendio que está devorando aquel lugar. Eso tuvo lugar en el trópico, en la primera película, es decir, El salario del miedo. Luego William Friedkin hizo una nueva versión de Sorcerer, que no considera a nadie que sea interesante, pero que a mí es una película que me gusta. Y después está este Ice Road, donde Neeson y sus compañeros, luchando contra las adversidades y contra los traidores de su propio equipo, tienen que llevar adelante su misión. Bueno, es una película que se ve sin más. La mejor es la primera, lo decimos claramente. Luego tenemos otra película curiosa que es 30 días de noche, que es una película de vampiros, pero que claro, tú te sitúas en un lugar como es Alaska, donde de repente hay 30 días en que no amanece, los vampiros están encantados de la vida y los humanos tienen que enfrentarse a ellos con más condicionantes que les ponen las cosas muy difíciles. Esto estaba basado en un cómic de Steve Niles que tuvo mucho éxito en su momento, tuvo por supuesto también sus correspondientes secuelas y todo lo demás. Mencionemos también el caso de Infierno bajo cero, que para mí era la película de la infancia que representaba este tipo de cosas. Es una película también de investigación criminal porque ha muerto una persona y hay un tipo, Alan Ladd, que se ocupa de investigar qué es lo que ha ocurrido junto a la hija del muerto y en un ambiente de industria congeladora. No es una película que dé mucho frío y tampoco mucho miedo, pero bueno, la verdad es que se sigue bastante bien. Podríamos mencionar también todas las andanzas de los personajes de Ice Age, que al margen de la ardilla que persigue la bellota, pues hay un montón de personajes ahí contándonos sus historias entre cascadas de hielo y aludes peligrosos y mostrándonos la evolución. Y por otra parte hay un autor al que me gustaría mencionar. Es curioso, de vez en cuando se dan las circunstancias que juntan diferentes cosas, ¿no? Alistair MacLean es famoso fundamentalmente por escribir Los cañones de Navarone. Los cañones de Navarone después se hizo película, no es una película muy prestigiosa, pero tuvo mucho éxito en su momento y le facultó a Alistair MacLean para ser adaptado continuamente. Pero este hombre, que era escocés, tenía cierta querencia por los espacios helados y la verdad es que escribió bastantes novelas relacionadas con el frío, la nieve y el hielo. Y muchas de ellas fueron llevadas al cine. La más famosa seguramente es El desafío de las águilas, aquella película en la que Clint Eastwood y Richard Burton, entre los dos, acaban con medio ejército alemán, con un pueblo, con un teleférico, con un castillo, con un yo que sé cuántas cosas más, y la verdad es que nos hicieron pasar un rato muy, muy entretenido. Es una de las primeras películas después de las andanzas del hombre sin nombre por parte de Clint Eastwood y sirvió para que él también cogiera más popularidad.
Además del Desafío de las Águilas, hay otra curiosa película que se rodó poco más tarde, que se titulaba Estación Polar Zebra. Esta es una película de esas que sonrojan un poquito, porque se supone que uno se va al Polo Norte a combatir a las grandes amenazas del mundo y al final le ponen un decorado de Chichinabo que canta de manera verdaderamente asombrosa y dice esto no puede estar pasando porque te has gastado una pasta en poner ahí un submarino, a contratar a Rojason, Ernest Borgnine, Patrick McGoohan, Jim Brown, es decir, un reparto de campanillas y al final acabas en este lugar que da un poquito de risa. La verdad es que el director John Starnes, es el tío de Los Siete Magníficos, Duelo de Titanes y demás, no estuvo muy acertado en este caso. Hay otra película basada también en una novela de Alistair MacLean que se titula Nevada Express, que no ocurre exactamente en el polo, pero que también cuenta la historia de un tren que va sorteando montañas repletas de nieve y hielo con el protagonismo de Charles Bronson. Aquí tendríamos que hablar de Snowpiercer, el tren ese que va dando la vuelta al mundo en un mundo ya hecho polvo por diferentes motivos y que forma parte también del imaginario colectivo. Pero volviendo otra vez a Alistair MacLean, digamos que tiene también otra película titulada Operación Isla del Oso, con un montón de gente famosa también, y que es una película que sinceramente mejor olvidar. Es decir, Alistair MacLean era un escritor de estos de bestseller, en este caso de espionaje y de acción o de la Segunda Guerra Mundial, pero digamos que tampoco era tremendamente importante con el que disfrutar verdaderamente. Podríamos mencionar, por supuesto, El Renacido, que es esa película que tuvo tanto éxito y que consiguió por fin el Oscar para El vuelo de Leonardo DiCaprio, pero basta ya de frío, ciñámonos a lo que nos ha traído aquí, que es hablar de la cuarta temporada de True Detective, ese Night Country, que la verdad se lleva con bastante interés porque cada uno de los capítulos, de un poquito menos de una hora, tienen elementos y vueltas de guión que permiten que el espectador se vaya interesando por diferentes circunstancias. Es verdad que es un poco tramposo en el sentido de que no te dan todos los datos desde el principio, pero bueno, siempre está la disculpa de que también algunos personajes de repente descubren que, oh sorpresa, aquí hay más de lo que parece. Yo creo que hay que tener en cuenta que esta es una serie dirigida por un tipo como es Nick Pizzolatto, que en esta ocasión, fijaos, ha fichado a alguien de quien he descubierto que ha hecho un montón de trabajos, la cineasta y guionista Isa López, mexicana, que ha dirigido y escrito muchas películas en su país y que ahora ha sido fichada por la industria estadounidense para hacer esta serie como showrunner, directora de la mitad de los episodios y guionista y coordinadora de guiones del resto. Así que hacedme caso, disfrutar de True Detective y pasar un poquito de frío y de miedo.